Hola, esto es Panorama Económico en 15 Diario TV. Esta semana pasaron noticias muy relevantes para la economía nacional, sobre todo porque la expectativa creada para ver cómo arrancaba el gobierno de Andrés Manuel López Obrador implicaba esperar resultados en dos partes fundamentales: la marcha de la economía en el PIB y cómo va Pemex en su operación. Pero también tuvimos resultados de la economía internacional. Aparentemente, mucha gente concuerda en que entramos en una fase recesiva. Eso quiere decir que posiblemente en los siguientes trimestres tuviéramos que completar o observar que 3 trimestres seguidos la economía internacional crece de manera negativa. De 1,5 o 2% que aparecen ahora, por ejemplo, economías tan fundamentales como Europa, bajarían a negativo. Sin embargo, las noticias de Estados Unidos, aparece la noticia de que creció al 3%, pero se está sobrecalentando. Esa es la parte internacional. ¿Por qué nos afecta la parte internacional? Antes, cuando crecía Estados Unidos el 1 o el 2%, México estaba correlacionada a la economía como para crecer al doble o hasta al triple en los mejores casos, cuando los tiempos del 6%. Ahora, preocupantemente, cuando crece la economía, en los últimos 10 años, 15 o 20 incluso, ha crecido la economía de Estados Unidos un 2% y nosotros también. Perdió la aceleración de la correlación de una economía fuerte que tenemos, incluso Tratado de Libre Comercio, como para impulsar a la economía de México de manera suficiente. Una economía grande se supone que podría impulsar a una economía chica de mayor manera. Es decir, crecimientos del 2 para crecer nosotros 3 o 4%. Pero ahora resulta que el primer trimestre de Estados Unidos creció, es decir, enero-marzo del 2019, creció al 3 y nosotros a un escaso 0,2%, cercano al 0%. Esto tiene que ver, como lo he comentado en algunas ocasiones, con que es el primer año de un gobierno sexenal. Todos los gobiernos sexenales han sido la regla, caen respecto al anterior, al último año del sexenio anterior. Por eso no me es novedad. Sin embargo, como quiera, es preocupante o ha causado mucha polémica y preocupación en algunos sectores el tamaño del freno. Eso es importante. Tiene que ver con cómo desde el gobierno está haciendo condiciones para que la transición del último año al primer año del nuevo sexenio sea más tersa, que no sea el frenón tan fuerte. Creo como quiera, sin embargo, que la IP ha manifestado, y hablo de la IP porque la economía, como también he repetido aquí, requiere de la inversión. Lo único que acelera el PIB de un país es la inversión. El consumo lo hace marchar, es decir, lo que consumimos los particulares. Eso lo hace marchar la economía, pero no la acelera. Si el consumo crece 3, la economía crece 3. Pero si la inversión crece 3, es posible que la economía crezca 4 o hasta 5, porque hay un factor de aceleración ahí. ¿Qué ha pasado con el comportamiento del campo de la economía pública? ¿Qué ha pasado? La economía pública, a través del presupuesto, que es su parte fundamental para poder incidir, muestra este primer trimestre un sí preocupante freno en el desembolso de la parte de las inversiones. Yo estaba diciendo que las inversiones son fundamentales. Entonces, la transmisión, el cambio de estafeta está causando frenos. ¿Por qué? Porque se están revisando proyectos anteriores, es cierto, y porque los proyectos nuevos que se tienen aún incluso no cuentan ni con proyecto ejecutivo. Entonces,
¿Cómo puedes tú soltar el dinero sin tener un proyecto, una formulación y evaluación del proyecto de las inversiones, de los principales proyectos? Por ejemplo, el tren pues, es un proyecto de largo plazo, incluso con poca inversión pública, por lo que parece. La refinería apenas están entregando las posturas, y el transísmico pues va a tener un ritmo, creo que va a ser el del mejor ritmo para este año del 2019. Y lo preocupante también es Pemex. Pemex tiene claroscuros. Ya aumentó la producción de gasolina y diésel en 100,000 millones de barriles diarios. Sin embargo, las ventas internas de Pemex se cayeron en 161,000 barriles diarios. Eso es preocupante, y más preocupante, o igual de preocupante, es que cayó el precio promedio de una manera que todavía no puedo yo entender. Esos dos factores van a poner a la dirección de Pemex en un reto de estudiar, que ahora es una empresa que a partir de la crisis, sobre todo de diciembre y enero, del huachicoleo, entró petróleo refinados extranjeros. Ahora va a tener que competir, no solamente operar y vender en automático. Eso va a ser el reto para el 2019 de Pemex, para que tenga ahora, hay mucho margen porque el saqueo y los deseconomías por ineficiencias de Pemex tenían a Pemex hundido. Ese margen creo que con una dirección como es la de Romero, que es una persona honesta y es un operador, puede ser que vaya enderezando a Pemex. Yo espero, de nuevo, como he dicho, un crecimiento económico entre 1 y 0, muy cargado al 0. El tiempo se me acaba, disculpen mi labio izquierdo, fue un asunto, pero no quise, un asunto de accidente, pero no quise dejar de venir por los temas tan importantes que salieron esta semana. Nos vemos la semana que entra. Muchas gracias.